Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir sorprende con confesiones familiares y el nombre de Afra vuelve a estar en el centro de la polémica. ¿Qué dijo su padre sobre el futuro de su hijo y qué papel juega Afra en todo esto? En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por unas declaraciones que nadie esperaba. El padre de Mert Ramazan Demir decidió hablar públicamente por primera vez y sus palabras han dejado a todos impactados. Con voz firme y emoción contenida, expresó: "Yo quería a Afra como nuera, me parecía la mujer ideal para mi hijo. Siempre la vi como parte de nuestra familia". Estas frases abrieron un debate enorme en redes sociales, donde miles de seguidoras comentaron lo inesperado de esta confesión. Lo interesante es que Mert, conocido por ser reservado con su vida privada, reaccionó casi de inmediato. Durante un evento reciente, al ser preguntado por los periodistas, respondió con una sonrisa nerviosa: "Mi padre habló con el corazón. Yo respeto sus sentimientos, pero mi vida personal la decido yo. Afra es una persona muy especial y siempre lo será". Esta respuesta, aunque diplomática, no hizo más que aumentar la curiosidad del público. ¿Hay todavía un lazo sentimental entre Mert y Afra? Mientras tanto, Afra Saracoglu, al ser interceptada por la prensa, se mostró sorprendida, pero también serena. En sus propias palabras dijo: "Respeto mucho al padre de Mert, siempre me trató con cariño. Pero mi camino ahora es diferente. Estoy enfocada en mi carrera y en mis proyectos. Lo que pasó entre Mert y yo queda en el pasado". Su declaración fue breve, directa y sin espacio para dobles interpretaciones, aunque para muchos seguidores, la forma en la que lo dijo denotaba un dejo de nostalgia. La noticia corrió como pólvora en redes sociales. En Twitter, los hashtags #Mertiafra y #Padre de Mert rápidamente se hicieron tendencia. Muchas fanáticas comentaban frases como: "Ese amor no se olvida tan fácil", o "Si hasta el padre quiere a Afra de nuera, todo está dicho". El público femenino, que siempre ha estado muy pendiente de la vida amorosa de ambos artistas, no dejó pasar la oportunidad de opinar y mantener vivo el debate. Un detalle que llamó aún más la atención fue la aparición de un video donde se ve a Mert caminando solo por las calles de Estambul, con expresión pensativa y el celular en mano. Los periodistas le preguntaron si había hablado con Afra después de las palabras de su padre, a lo que él contestó: "No, no hemos hablado aún. Pero siempre le deseo lo mejor". Esa última frase alimentó aún más la teoría de que, pese a la distancia, entre ambos sigue existiendo un vínculo fuerte. En los programas de televisión dedicados a la farándula, los comentaristas no dejaron pasar el tema. Una reconocida presentadora señaló: "Cuando un padre habla de esta manera, es porque realmente siente que hubo una conexión real. Afra dejó huella en la familia de Mert y eso no se borra fácilmente". Otro periodista agregó: "Es evidente que hay sentimientos que no han desaparecido. Lo que diga Mert públicamente puede diferir de lo que sienta en privado". Estas opiniones encendieron aún más las especulaciones. Los rumores no se detuvieron ahí. Al día siguiente, varios portales de noticias publicaron fotografías exclusivas en las que, según afirmaban, se podía ver a Mert revisando antiguos mensajes en su teléfono. Aunque las imágenes eran borrosas y poco concluyentes, bastaron para desatar nuevas olas de comentarios en redes sociales. Muchos interpretaron ese gesto como una señal de que aún guarda recuerdos y sentimientos relacionados con Afra. En paralelo, allegados a la actriz filtraron que Afra ha recibido propuestas para protagonizar importantes producciones internacionales. Esto aumentó el contraste entre su presente profesional y los ecos de un pasado sentimental que parece no querer desaparecer del todo. Los medios turcos comenzaron a debatir si este cruce de declaraciones familiares podría afectar o, por el contrario, dar un nuevo impulso a la carrera de ambos. El padre de Mert, al notar la magnitud de la polémica, volvió a hablar, pero esta vez con un tono más conciliador. "No quise crear problemas a mi hijo, simplemente hablé con sinceridad.
Siempre respetaré sus decisiones. Lo importante es que él sea feliz, con Afra o con quien decida compartir su vida. Estas nuevas palabras generaron alivio en algunos sectores, aunque para otros confirmaron la fuerza del vínculo emocional que todavía rodea la historia. Por otra parte, fans de diferentes países comenzaron a organizar encuestas y campañas en redes sociales para manifestar su apoyo tanto a Mert como a Afra. Algunos exigían una reconciliación, mientras que otros defendían la independencia emocional y profesional de ambos artistas. En Instagram, varios clubs de fans compartieron videos recopilatorios de momentos juntos, lo que alimentó aún más la nostalgia colectiva. El fenómeno trascendió incluso las fronteras de Turquía. Medios internacionales de espectáculos, en España, Latinoamérica y hasta en países árabes, dedicaron espacios a cubrir la noticia. La narrativa de un amor interrumpido, un padre nostálgico y una pareja que sigue en la memoria popular se convirtió en un tema global. Esto demuestra cómo el interés por estas figuras públicas trasciende culturas y geografías. En medio de esta tormenta mediática, Mert fue visto saliendo de un gimnasio en Estambul. Allí, al ser abordado nuevamente por periodistas, solo dijo: "Mi prioridad ahora es mi trabajo. Estoy concentrado en nuevos proyectos que pronto se darán a conocer". Su gesto fue firme, pero sus ojos transmitían un dejo de melancolía que no pasó desapercibido. Mientras tanto, Afra sorprendió con un movimiento estratégico. Publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía artística acompañada de la frase: "El pasado me enseñó, el presente me impulsa y el futuro me inspira". La publicación recibió millones de likes en pocas horas y fue interpretada como una declaración indirecta sobre la situación. Muchos la aplaudieron por su fortaleza y visión, otros lo vieron como una forma sutil de cerrar definitivamente un capítulo. Los especialistas en comunicación coinciden en que este tipo de dinámicas entre celebridades reflejan el poder de las redes sociales para mantener vivas historias personales más allá de lo que ellos mismos revelan. En este caso, tanto las declaraciones familiares como las reacciones públicas han creado una narrativa casi de novela que sigue fascinando al público. A pesar de la intensidad del debate, los expertos en relaciones públicas sostienen que tanto Mert como Afra están manejando la situación con inteligencia. Al mantener un tono respetuoso y evitar confrontaciones directas, logran preservar su imagen mientras permiten que la expectativa crezca. Este delicado equilibrio podría convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, aumenta su popularidad, pero por otro, dificulta que puedan pasar páginas sin que la opinión pública lo cuestione. Con cada declaración, cada gesto y cada publicación, la historia entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu sigue escribiéndose, aunque de manera indirecta. El público, ansioso por respuestas claras, continúa especulando y alimentando el fuego de un relato que, por ahora, parece estar lejos de apagarse. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estas palabras del padre de Mert pueden cambiar el rumbo de las cosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y no olviden, si les ha gustado este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo.